a todas y a todos a una emisión más de La Defensoría Te Escucha, el programa de radio de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Mi nombre es Diego García y soy su anfitrión. El día de hoy, como pudieron ver en redes sociales, tenemos un invitado que nos acompañará con el tema de datos biométricos y derechos humanos en México. Su nombre es Fernando Hernández Leal, a quien presentaré en un momento más. Sin antes no agradecer a Fernando por haber aceptado la invitación de esta defensoría a formar parte de este innumerable catálogo de personalidades que nos han acompañado a lo largo de cada una de las emisiones de la Defensoría Te Escucha. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y antes de entrar a discusión de lleno con el tema de día de hoy, pues vamos a presentar brevemente a nuestro invitado. Fernando es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Modelo de Mérida, en Yucatán. Especialista en Género y Derechos Humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, así como magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Actualmente es estudiante del máster en Derecho Electoral de la Universidad Castilla-La Mancha, en Toledo, España, y se desempeña profesionalmente como auxiliar de investigación en el Centro de Derechos Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Arteaga, en el estado de Coahuila de Zaragoza. Fernando, bienvenido seas a tu programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y, pues bueno, vayamos entrando en materia de discusión. Te cedo el uso de la voz. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de la Defensoría por haberme invitado. Es un honor para mí estar en este programa, sobre todo porque he tenido la oportunidad de seguir de cerca todas las emisiones previas o la gran mayoría de las emisiones previas y sin duda alguna he aprendido mucho de todas y todos los colegas, ¿no? Todas y todos las personas que han estado invitadas a este interesantísimo programa. Y bueno, como ya bien comentaste la presentación, pues vamos a platicar un poquito acerca de los datos biométricos, ¿no? Valdría la pena en una primera instancia recuperar qué son los datos biométricos y para ello quisiera remitirme a lo que establece o a lo que señala la Guía para el Tratamiento de Datos Biométricos del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la cual señala que un dato biométrico es toda propiedad física o fisiológica de comportamiento o de rasgo de la personalidad que es atribuible a una sola persona, este es un dato relevante, y que además es medible. Digamos que hay 4 características de los datos biométricos que podríamos destacar. En primer lugar, la universalidad, el hecho de que son únicos, que son permanentes y además son medibles, ¿no? Universales en el sentido de que todas las personas tienen datos biométricos, todas las personas contamos con datos biométricos, ¿no? Únicos porque no existen 2 datos biométricos con las mismas características, por lo que además nos distinguen de otras personas, ¿no? Son permanentes porque, al menos en la mayoría de los casos, se mantienen a lo largo de la vida de todas las personas, no hay modificaciones tan sustanciales, a menos que, bueno, se pudiesen presentar algunas condiciones específicas de las cuales, si quieres, podemos platicar un poquito más adelante, ¿no? Y además, bueno, son medibles de forma cuantitativa. Platicar también, quizás rápidamente, un poquito acerca de cuáles son los principales datos biométricos. En cuanto a los físicos y fisiológicos, el más conocido universalmente, digamos, es la huella dactilar, ¿no? Creo que todas y todos hemos en algún momento de nuestras vidas otorgado este dato biométrico, ya sea para tramitar el pasaporte, para hacer algún trámite bancario, para para el celular incluso, ¿no? Otro de los datos biométricos físicos y fisiológicos son el reconocimiento facial, el reconocimiento de iris, la geometría de la mano, auténticamente cuál es el tamaño de la mano, el grosor de los dedos, la forma y la extensión de los pliegues, el reconocimiento de la retina, el reconocimiento vascular, que es básicamente igual, por ejemplo, en el caso del dedo, la distribución de las venas, la forma en la que se acomodan en el dedo, ¿no? Pero también hay datos biométricos de comportamiento y de personalidad, por ejemplo, el reconocimiento de la firma, ¿no? Digamos, existen personas incluso expertas
en realizar este tipo de identificación de datos biométricos, que son las personas grafólogas, ¿no? Y también el reconocimiento de la escritura, ¿no? También estudiada por las personas grafólogas. El reconocimiento de la voz, la forma del uso del teclado, aunque pudiera sonar poco común, pero bueno, cada persona tiene una forma distinta, una velocidad distinta, una fuerza distinta con la cual escribe con el teclado de una computadora, que también entonces es, según la guía la que les había comentado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, un dato biométrico de comportamiento y de personalidad. Y bueno, les decía, quizás de los más comunes que utilizamos día con día, por ejemplo en el smartphone, para no decir marcas, pero bueno, seguramente en los smartphones la mayor parte de la gente que nos esté escuchando habrá utilizado quizás la huella para desbloquear el teléfono celular. Algunos teléfonos celulares un tanto más avanzados también tienen reconocimiento facial. En los centros de trabajo, en muchos de los casos, se utiliza la huella dactilar, ya sea para el acceso al centro de trabajo o para el registro de la asistencia. También se utilizan los datos biométricos para el control migratorio, por ejemplo, a través del reconocimiento facial o a través de el reconocimiento de la huella dactilar. Muchos bancos han incorporado ya el uso, por ejemplo, de la huella dactilar, también del reconocimiento facial, y del reconocimiento de la voz, incluso algunos bancos para hacer transacciones por vía telefónica. Pero bueno, esto es nada más por mencionar algunos de los ejemplos que actualmente conocemos de datos biométricos, ¿no? Claro, y creo que das en un punto muy interesante, que es como de qué forma van incorporándose o de qué forma hacemos nosotros uso de estos datos que a lo mejor muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta que se les tiene una denominación, que hay ciertas características que le atribuyen como esta individualidad, que le atribuyen este valor precisamente, ¿no? Y bueno, hemos visto en trámites bancarios, en trámites oficiales incluso, para sacar alguna licencia, para sacar la credencial de lector, te piden tus datos biométricos, ¿no? En función de esto, y tomando en cuenta que ya iniciamos recién la segunda década del siglo XXI y que la tecnología cada vez nos va dando ciertos alcances que incluso superan nuestra imaginación, como bien lo comentabas hace un momento, el hecho de los smartphones, ¿de qué manera, o sea, ya vimos que se incorpora a nuestra vida diaria, pero de qué manera se relacionan estos datos biométricos en el ejercicio de nuestros derechos, sobre todo de los derechos humanos? Muy, muy interesante la pregunta, Diego. Te la agradezco. Y a mí me parece que los datos biométricos se acercan mucho más a los derechos y a los derechos humanos a partir de que transitan a ser datos personales, ¿no? Esta guía de la cual les platicaba, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, habla acerca de que un dato personal es cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Es decir, una persona de la cual, a partir de esta información, a partir de estos datos, ya sabemos quién es, o por lo menos podemos, a partir de este dato o de esta información, acercarnos a ella, ¿no? Identificarla eventualmente. Hay dos leyes, dos legislaciones que de alguna manera nos dan un poco más de luz y de amplitud sobre estos temas, que son las leyes, la Ley Federal y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y nos dicen ambas legislaciones que los datos personales son cualquier tipo de información, ya decía, concerniente a una persona física identificada o identificable, independientemente de la forma en que dicha información se encuentra expresada, ¿no? Puede ser de forma numérica, de forma alfabética, de forma gráfica, de forma fotográfica, de forma acústica, incluso ya decíamos el tema de la voz, ¿no? Lo cierto es también que un dato biométrico aislado pues no llega a ser un dato personal, es decir, para que hablemos de que los datos biométricos están transitando a ser datos personales, tendríamos que hablar
justo de los dos elementos que mencioné al principio, ¿no? Que están generando que una persona física sea identificada o identificable. Un dato biométrico aislado que no pueda ser registrado en un sistema biométrico, por ejemplo, ni se pueda vincular con un sujeto en lo particular o comparar con muestras, no podría definitivamente considerarse como un dato personal porque, pues de nuevo, insisto, por sí mismo no estaría identificando a su titular, ¿no? Para que un dato biométrico sea personal, entonces, tendría que referir a una persona física, identificar o hacer identificable a su titular. La protección de datos personales en sí, ya hablando un poquito más acerca de los derechos, la protección de datos personales en sí es un derecho y es reconocido por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y también por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto lo podemos verificar, lo podemos revisar en el artículo 16, párrafo 2 de la Constitución Política, ¿no? Que establece, me permito hacer una cita textual, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros, ¿no? Digamos entonces que sí hay supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, pero siempre y cuando sean proporcionales, ¿no? Sean idóneos, sean necesarios y que además sean legítimos, es decir, que haya una concordancia con lo que establece la legislación nacional y por supuesto por lo que establece las convenciones, ¿no? Ya si nos vamos a términos de protección en el sistema interamericano de derechos humanos, en el sistema universal de protección de derechos humanos, ¿no? Me gustaría también platicar un poquito acerca, si te parece, acerca de estos derechos ARCO, porque se estipulan en la Constitución, en este artículo 16, párrafo 2, y porque forman parte importante de la comprensión del derecho de protección de datos personales en el sentido amplio, ¿no? Se cuenta con estos 4 derechos que son acceso, ratificación, cancelación y oposición. El derecho de acceso consiste básicamente en que el titular o la persona titular de los datos, en este caso, vamos a referirnos ya en un mismo sentido, todas y todos, hablando de datos biométricos, ¿no? Podrá acceder entonces a los datos biométricos ya convertidos en datos personales que obren en poder del sujeto obligado, de la persona responsable, y también conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y la información relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento, ¿no? Es decir, el derecho de acceso consiste en que la persona que es titular de estos datos personales puede consultar esta información, ¿no? ¿Y para qué quiere consultar esta información? Pues básicamente para eventualmente, por ejemplo, hacer una rectificación, que es el segundo derecho, es la R de ARCO, y que consiste en poder modificar en cualquier momento los datos personales, los datos biométricos en este caso, cuando sean inexactos, desactualizados o incompletos, ¿no? En otras palabras, digamos que puede solicitar a quien esté utilizando los datos personales que haga modificaciones, que corrija cuando los mismos puedan estar, digamos, desactualizados o sean incorrectos, ¿no? Inexactos. El derecho de cancelación hace referencia a que la persona titular puede en todo momento, pues como lo dice el nombre del derecho, cancelar los datos personales, ¿no? Es decir, pedir, solicitar al sujeto obligado que elimine de todas las bases de datos, todos los archivos, todos sus registros, todos sus expedientes, los datos personales de la persona, perdón por la redundancia, ¿verdad? Pero los datos personales, a fin de que pues ya no sean tratados por él mismo o cuando se considere que ya no están siendo tratados o utilizados conforme a las obligaciones y deberes que establece la legislación correspondiente, ¿no? Y por último, el derecho de oposición, que bueno, es, digamos, como una queja, una presentación de una inconformidad por la forma en la cual se están manejando los datos personales, ¿no? La persona titular obviamente tiene también derecho en todo momento a oponerse al tratamiento de sus datos personales y en su caso incluso exigir
el cese del mismo, ¿no? El cese del uso de estos datos personales. Esto cuando exista evidentemente una causa legítima y una situación específica que argumente la persona titular y que tenga el objetivo de evitar un daño o un perjuicio, aún siendo lícito el tratamiento, ¿no? Es decir, aún cuando nos encontremos de acuerdo con la ley, si puede haber un daño, si puede haber un perjuicio en contra de la persona, pues se pueden eventualmente oponer las personas al tratamiento de sus datos personales. Pues, y también los derechos de protección de datos personales tienen una íntima relación con otros derechos y derechos humanos también, como por ejemplo el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada y según su uso adecuado o inadecuado también pueden atentar incluso, bueno, en caso del uso inadecuado, en contra de la seguridad personal, la privacidad, el patrimonio incluso, y por eso es que hay lineamientos específicos o tiene que haber lineamientos específicos para evitar que en el uso de los datos personales se terminen transgrediendo derechos humanos, ¿no? Y pues bueno, esto está bien establecido en la legislación mexicana, incluso en el sistema interamericano de derechos humanos. Creo que es una precisión muy general y muy nutritiva en cuestión de derechos ARCO. Sobre todo estas categorías, o bueno, estas generalidades en cuanto a acceso, la ratificación, la cancelación y la oposición, ¿no? Muchas veces para las personas pasa desapercibido no solamente el mundo jurídico, ¿no? Sino también estos temas en cuanto al manejo de datos, al manejo de información. Bien sabemos que sobre todo en el manejo de datos personales, creo que lo principal, ¿no? El tema del nombre completo, la dirección, teléfono, esos son elementos de cajón que muchas veces las personas logran identificar. Pero precisamente por lo que veíamos en un principio, esta revolución tecnológica ha permitido también que, de cierta manera, indiscriminada, por así decirlo, el uso de nuestros datos biométricos muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Aparece tal vez, por ejemplo, cuando das de alta tu usuario en un celular nuevo, que tienes que dar de alta tu huella, ¿no? Y tú aceptas las letras chiquitas, que son esos términos y condiciones que muchas veces las personas no leen, pero que son muy importantes. Precisamente este tipo de políticas, de términos y condiciones, y sobre todo las leyes y el marco normativo que hace un momento nos comentabas, pues estipulan los parámetros, ¿no? Para la protección y el manejo de datos personales, sobre todo en el tema de datos biométricos, como es el que hoy nos compete. Pero recientemente, y esto lo podemos tomar incluso como algún tipo de punto central en la discusión, si lo quieres ver así, para ir también ahí dándole forma a este programa. Recientemente se presentó una reforma a la ley en materia de telecomunicaciones respecto a la creación de un padrón para registrar los datos biométricos de las personas cuando dieran de alta un nuevo número de teléfono celular, ¿no? Generó un revuelo espectacular, fue noticia en los periódicos, en los titulares de las noticias, pero muchas veces no tenemos en cuenta como cuáles son los efectos, cuáles son las justificaciones de este tipo de reforma, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello? Sí, definitivamente. Fue una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se presentó apenas hace un poquito más de un mes, el 16 de abril, y entró en vigor el 17 de abril de este mismo año. Y pues bueno, el objetivo, a partir de esta reforma, el objetivo es que pues todas y cada una de las 124 millones de líneas telefónicas que hay en el país en la actualidad y que además está en constante crecimiento, tengan que registrar sus datos para no recibir sanciones que podrían derivar incluso en la cancelación de la línea, ¿no?
se hace con el pretexto, se diseña, se presenta y se aprueba, por último en el Senado de la República, con el pretexto de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Recordemos que la propia Constitución establece, lo mencionábamos hace unos minutos, la propia Constitución establece que hay ciertas excepciones en el manejo de los datos personales en cuestiones justo en materia de seguridad nacional, ¿no? Se utiliza este argumento entonces para promover el ingreso del denominado PANAUT, este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, con este objetivo, ¿no? De, digamos, de alguna manera promover que haya una colaboración ahí para facilitar la identificación de personas que cometen delitos, ¿no? Entre los datos, por decir algunos, que se solicitan o que se exigen, más que se solicitan, se exigen en este nuevo padrón, son, por ejemplo, el número de la línea telefónica, la fecha y hora de la activación de la línea telefónica, el nombre completo, o en su caso, denominación o razón social del usuario o usuaria, la CURP, esta clave única del registro poblacional, nacionalidad, y por supuesto, los datos biométricos, ¿no? Que fueron justo los que causaron el mayor revuelo. ¿Por qué? Porque, bueno, había una gran cantidad de personas, sobre todo personas y agrupaciones defensoras de derechos digitales, como por ejemplo la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la Red MX, que señalaba, entre otras cosas, que nos generaba riesgos, por ejemplo, a la intimidad, a la privacidad, y que además no hay ningún tipo de evidencia de que el registro de las tarjetas SIM realmente prevenga el crimen, ¿no? Dado que la delincuencia puede encontrar múltiples formas de evadir este padrón con mucha facilidad. Una de ellas, inclusive, podría ser, decían algunos medios de comunicación y agrupaciones, que esta ley incluso fomente el robo de teléfonos celulares o fomente el robo o la clonación de tarjetas SIM con el objetivo de que pues, las personas puedan acceder a las líneas telefónicas registradas por otras personas y a partir de ellas cometer actos ilícitos, ¿no? También otra de las preocupaciones de esta red en defensa de los derechos digitales, la Red MX, era que por la forma en la que estaba redactada la reforma, el apartado específico de la Ley Federal de Telecomunicaciones que hablaba sobre esta cuestión, sobre esta modificación, señala la red que nos coloca ante el riesgo de que nos culpen por un delito que no cometimos, dado que el padrón establece que, salvo prueba de lo contrario, los actos jurídicos realizados desde una línea telefónica corresponden a la persona registrada, ¿no? Pero dando ahí entonces la carga de la prueba a la persona que es propietaria de la línea telefónica de demostrar la inocencia, ¿no? Se habló mucho, digo, tú eres el abogado en esta mesa, en esta discusión, y podrás quizás darnos más precisión de esos datos, pero se habló incluso en muchas ocasiones de que se estaba vulnerando el principio de presunción de inocencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya desde un arranque la carga de la prueba se le está dando al propietario o a la propietaria o al usuario o a la usuaria de la línea telefónica, ¿no? Esto también en instituciones causó mucho revuelo. Por ejemplo, el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas con argumentos que además son muy interesantes. El primero relacionado con una violación a los principios de proporcionalidad, ¿no? ¿Por qué? Proporcionalidad en el sentido de que para el fin que se pretendía, la decisión o la reforma era muy poco proporcional, ¿no? Era mucho más amplia que el objetivo en sí. No era la justa medida, digamos, que es como el principio básico de la proporcionalidad, ¿no? Que sea la restricción o la acción sea la justa medida para lograr el fin que se pretende, ¿no? Y en este caso, la medida es mucho más amplia, mucho más, pone mucho más en riesgo los derechos humanos y genera más restricciones, como por ejemplo la eliminación de una línea telefónica, mayor cantidad de restricciones y de posibles vulneraciones incluso a derechos humanos que sobrepasan la necesidad, ¿no? Esto es lo que argumenta el Instituto Nacional. También señala que existe una violación al derecho de protección de datos personales
por no considerar una orden judicial para el acceso a dichos datos, ¿no? Además de que dota al Instituto Federal de Telecomunicaciones del manejo de datos personales, de datos biométricos, cuando pues antes no se tenía esta determinación, ¿no? Viola para el Instituto Nacional los principios de seguridad, certeza jurídica, la restricción a la libertad incluso de acceder a información por la obligación de los usuarios de entregar datos personales y datos biométricos para tener el derecho al uso de una telefonía móvil, y además la violación al principio de no retroactividad, ¿no? También se fue a los órganos jurisdiccionales a través de los recursos de amparo, ¿no? Fue muy conocido en medios de comunicación el juez Gómez Fierro, atacado incluso o cuestionado por el presidente de la República en algunas de sus conferencias matutinas por diversas determinaciones, en este caso en particular, porque otorgó suspensiones definitivas para personas que pues querían proteger sus datos, sus derechos, sus datos personales, sus datos biométricos, y entonces a través del recurso de amparo recurrieron a la petición que generó esta suspensión definitiva para que no se les cancelara la línea telefónica a pesar de no entregar los datos personales, ¿no? Pero bueno, este es, digamos, un contexto general de lo que está sucediendo en relación con los datos personales en México. Hay muchas críticas. Una de las críticas quizás más relevantes o más mediáticas es el hecho de que únicamente los países más autoritarios son los que tienen este tipo de medidas, y pues bueno, en México queremos pretender, yo creo que estamos en buen camino, pero queremos pretender ser un Estado democrático y de derecho, un Estado respetuoso de los derechos humanos, y bueno, es peligroso, es preocupante que se establezcan este tipo de determinaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Creo que este tema pues está fresco, tiene, como bien decías, la reforma poco más de un mes, y la verdad es que con esta dinámica que actualmente nos ha propuesto los grupos sociales, como los activistas, los movimientos precisamente organizados para la exigencia de la protección de derechos humanos, pues han detonado o han activado los mecanismos jurisdiccionales, como esta acción de inconstitucionalidad, como diferentes juicios de amparo, que ya veremos el resultado en los próximos meses de precisamente los operadores de justicia, ¿no? Ver cuál va a ser el pronunciamiento general, si se sigue la política nacional en materia de seguridad nacional, o si bien prevalece, por otro lado, lo que han estado mencionando la mayoría de las personas críticas y expertas en derecho en materia pues del manejo de datos, de la presunción de inocencia, y también, ¿por qué no verlo desde un aspecto de derecho a la intimidad? En algún caso europeo se ha también desarrollado el tema del derecho a la intimidad y la vida familiar, que es el artículo 8, si no me equivoco, el Tratado de Europa de Derechos Humanos, y que creo que México también ha ido incorporando parte de la jurisprudencia tanto europea como interamericana en materia de derechos humanos, y que bueno, nos va a dar para mucho más de qué hablar en los próximos meses. Desafortunadamente, por el tiempo que tenemos, habrá que cortar nuestras reflexiones hasta este punto. Yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación de esta Defensoría a participar con nosotros. Creo que es un tema al cual se podría detonar en otras sesiones, inclusive también los temas que son más afines a tu carrera en materia de derechos políticos, pero creo que ha sido una sesión muy interesante y que le llamará la atención a más de una persona. Entonces, sin más que decir, yo te agradezco, y pues no sé si quieras darnos algunas últimas palabras antes de despedir el programa. Sí, bueno, antes que nada, agradecer de nueva cuenta por la invitación, y sí cerrar con este llamado a la reflexión, ¿no? Tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, de la necesidad para empezar, de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y de garantizar en todo momento en las determinaciones la protección de los derechos humanos, ¿no? La preocupación, además de la sociedad civil, es bastante fundada,
porque no es la primera ocasión en la que se pretende introducir a la legislación nacional un padrón de este tipo. Tuvimos una experiencia similar en 2008, 2009, si no me equivoco, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, con el famoso RENAUT, ¿no? Este Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, que tenía un fin similar, un fin bastante cercano a este, que era justo relacionado con la seguridad nacional, y que, pues bueno, terminó, según datos extraoficiales, comercializándose por 500 pesos el padrón completo en el mercado negro, ¿no? Entonces, este es el riesgo al que nos estamos enfrentando, es el temor que tienen las organizaciones de la sociedad civil y particularmente las redes, las organizaciones defensoras de derechos digitales, y me parece, insisto, que es bastante fundado, ¿no? Entonces, proponer de nuevo la reflexión, el llamado a las autoridades legislativas, ejecutivas, para que se actúe conforme a los derechos humanos, a lo que establecen las convenciones y la propia legislación nacional que protege los datos biométricos, los datos personales y los derechos humanos, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias, Diego, por invitarme a participar, y ojalá que nos volvamos a encontrar en alguna emisión de este programa de radio que además, insisto, disfruto muchísimo. Muchas gracias, Fernando. Ten por seguro que así será en un futuro no muy lejano para desarrollar nuevos temas que, bueno, por ahí se vienen otras cosas interesantes también, como mencionaba hace un momento, en materia política tenemos a la vuelta de la esquina un proceso electoral algo interesante, entonces habrá que ver la oportunidad de desarrollar otros temas también en otro programa más de la Defensoría Te Escucha. Y pues bueno, yo agradezco también a todas las personas que nos estuvieron acompañando durante esta media hora. Agradezco también a Cabina por cedernos el espacio en Radio Universidad 104.1 de FM y a todas las personas que nos visualizaron a través de la página de Facebook de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la UADY. Despido este programa sin antes recordarles que la siguiente semana tenemos una cita el miércoles de 10:30 a 11 de la mañana. Esto fue la Defensoría Te Escucha y mi nombre es Diego García. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.